Short Stories in Spanish for Pleasure. 6. Tierras desconocidas. Tierras desconocidas. Capítulo 1. Los exploradores. Hace cientos de años, existió una civilización, la de los vikingos. Los vikingos vivían en el norte de Europa. Sus tierras eran muy frías y poco fértiles. Se dice que por eso, los vikingos, en parte, buscaron nuevas tierras. En esa época, existía un pueblo vikingo llamado Asglor. Allí vivía un muchacho de no más de 20 años, que se llamaba Thorik. Thorik era muy fuerte y valiente para su edad. Era muy alto y guapo. Tenía el pelo castaño y largo, una nariz prominente, la boca ancha y fuertes brazos y piernas. Una tarde, Thorik volvió de cazar como cada día. El pueblo estaba lleno de gente. El sol brillaba. Hacía un poco de frío. Cuando volvía a casa, Thorik vio a un conocido explorador, Niels. Niels solía pasar mucho tiempo fuera del pueblo de Asglor. Exploraba nuevas tierras para poder cultivar. Thorik le saludó. Signo de apertura de exclamación. Hola, dijo. Signo de apertura de exclamación. Thorik, respondió Niels. Niels, ¿te vas a quedar mucho tiempo en el pueblo? Sí, me quedo 2 noches más. Signo de apertura de interrogación. ¿Y a dónde vas a ir luego? No lo sé exactamente. El jefe Skoll dice que es un lugar muy lejano. Thorik respetaba a Skoll, su jefe. Era un hombre muy robusto, con el pelo más largo que él había visto nunca. Tenía grandes músculos y una voz grave. Skoll era un hombre muy estricto. Tenía muchas reglas y leyes. A veces era algo mezquino. Pero la gente y su ejército lo respetaban. La mayoría lo consideraban un buen líder. Signo de apertura de interrogación. ¿El jefe Skoll tiene nuevos planes? Preguntó Thorik con interés. Sí, no ha dicho cuáles son. Solo ha dicho que tenemos que ir más lejos. El jefe Skoll a menudo enviaba expediciones a explorar territorios fuera del pueblo. Asglor era un lugar pequeño situado al lado de las montañas y de un pequeño lago. Cerca había un río que llevaba al mar. En verano abundaban los alimentos. Pero en invierno, cuando no había animales ni plantas, los alimentos escaseaban. El jefe Skoll sabía que había que encontrar pronto nuevas tierras. Bien, dijo Thorik. No quiero más problemas de escasez este invierno. Yo tampoco. Mi familia necesita comer mejor. No puedo darles carne siempre, dijo Niels. Thorik nunca había conocido personalmente a los hijos de Niels, pero sabía quiénes eran. A veces, en alguna expedición, estaban con el grupo. Niels, tengo que irme, dijo Thorik finalmente. Tengo que limpiar los animales que he cazado hoy. Mi familia quiere vender la carne. Está bien, muchacho. Que tengas un buen día. Thorik volvió a su casa y habló con sus padres y con su hermana. Ellos eran una familia de granjeros. Poseían un pequeño terreno. Se ganaban la vida con las cosechas. También vendían la carne de los animales que Thorik cazaba. Aquella noche después de cenar, Thorik no podía dormir. Pensó mucho. Signo de apertura de interrogación. ¿A dónde iba a ir el jefe Skoll? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué tanto misterio?
Signo de apertura de interrogación. ¿Qué era esta nueva expedición? 2 días después, Thorek fue de nuevo a cazar. Cada día había menos animales en las montañas. El invierno estaba cerca y ya era más difícil encontrar presas. Cuando volvía de cazar, volvió a encontrarse con Niels. Iba caminando deprisa. Signo de apertura de exclamación. Thorek. Signo de apertura de exclamación. Ven, rápido. Le llamó. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ocurre, Niels? El jefe Skoll nos ha llamado. Todo el pueblo debe asistir a la reunión. Signo de apertura de interrogación. ¿Va a contarnos sus planes? Signo de apertura de exclamación. Seguramente sí. Tengo que irme. Signo de apertura de exclamación. Lleva la carne a casa y ven rápidamente. Thorek volvió a su casa para dejar los animales que había cazado. Su familia no estaba. Ya habían salido para ir a la reunión con el jefe Skoll. Niels y Thorek entraron en el gran salón. Era la casa del jefe Skoll. Allí vivía con su mujer y sus 4 hijos. Toda la gente que servía a su familia vivía allí. El gran salón era un edificio de madera muy grande, con estatuas de los dioses vikingos. Dentro también se hacían charlas y reuniones. Cuando había algún asunto importante que comunicar al pueblo, el jefe Skoll hacía un llamamiento y reunía a todos. Y así lo hizo esta vez. Anexo del capítulo 1. Resumen. Thorek es un cazador vikingo. Vive en un pueblo llamado Asglor. El pueblo de Asglor lo gobierna el jefe Skoll y Niels es un explorador conocido. Niels le dice a Thorek que el jefe Skoll tiene nuevos planes. Quiere explorar tierras lejanas. El jefe Skoll hace un llamamiento al pueblo para celebrar una reunión. Todos van a escuchar las noticias importantes. Thorek y Niels van también. Vocabulario. RTIL fertile. Dice it is said. 1 parte en part, partly. Aliente brave. Prominente prominent. Izar to hunt. Riller to shine. La jefe, a boss. Chief. Jano, a far away musculo muscle. Boss grave deep voice. Stricto, a strict regla rule. Lesquino, a mean. Expedición expedition. Casear to be in short supply. La granjero, a farmer. Ganarse la vida to make a living. Cosecha crop. Presa hunting prey. RVIR to serve. Charla talk. Así lo hizo esta vez. And so he did this time. Preguntas de elección múltiple. Seleccione una única respuesta para cada pregunta 1. Thorek es A. Un explorador. B. Un cazador. C. El jefe. D. Un granjero. 2. Niels es A. Un explorador. B. Un cazador. C. El jefe. D. Un granjero. 3. Skoll es A. El explorador jefe. B. Un sacerdote. C. Un granjero. D. El jefe del pueblo. 4. El pueblo de Asglor. A. Tiene suficientes alimentos para todo el año. B. Necesita más alimentos en verano. C. Necesita más alimentos en invierno. D. Necesita más cazadores. 5. Niels piensa que la reunión es probablemente sobre A. La escasez de alimentos que hay en Asglor ahora. B.
Los planes de exploración de Niels. C. Los planes de caza de Thorik. D. Los planes de exploración del jefe Skoll. Capítulo 2. El mar. La reunión fue tal y como Thorik esperaba. Era sobre los planes de exploración del jefe Skoll. Quería viajar más lejos, mucho más lejos. Quería atravesar las montañas y el lago. Quería bajar por el río hasta llegar al mar. Quería que la nueva expedición fuera tan lejos hacia el oeste como fuera posible. La gente estaba sorprendida, incluidos Thorik y Niels. Pero todos estaban de acuerdo con la expedición. Empezaron a organizarla. Transcurrió un mes. Fue un mes que se hizo muy largo. El invierno estaba cerca. La gente de Asglor sabía que necesitarían más alimentos pronto. Querían evitar la escasez de alimentos. Afortunadamente, los barcos estaban ya casi terminados. Con suerte, este sería el último invierno en el que pasarían hambre. Niels supervisaba la construcción de los barcos. Estaban hechos de la madera de los árboles de un bosque cercano al río. El jefe Skoll visitaba a menudo el lugar de construcción para ver el progreso. Dime, Niels, dijo Skoll, ¿cuándo podremos navegar? Ya veo que algunos barcos están ya en el río. Después añadió seriamente. Tenemos que zarpar pronto. No lo sé, jefe, puede que dentro de una semana, quizás menos. Signo de apertura de interrogación. ¿Solo una semana? Signo de apertura de exclamación. ¡Excelente! Sí, la madera es buena y los obreros son muy hábiles, dijo Niels. Unos días más tarde, el jefe Skoll dio una segunda charla en el gran salón para decidir quiénes irían en los barcos. Solo había espacio para 75 personas. Uno por uno, hubo voluntarios que levantaron la mano. La mayoría eran guerreros. Estaban muy bien entrenados. Thorik también quería ir. Aunque no era un guerrero, era muy bueno cazando. Los alimentos eran siempre importantes en una expedición. ¿No sabes qué comida habrá allí?, le dijo Thorik al jefe. Necesitaréis cazadores y yo puedo cazar en cualquier lugar y cualquier cosa. Finalmente, el jefe Skoll le dijo. Está bien, Thorik. Ven con nosotros. Ahora Thorik tenía muchas ganas de zarpar con la expedición. Quería conocer tierras lejanas. Cuando llegó el día, Niels, Thorik, el jefe Skoll y el resto de los vikingos se subieron a los barcos. Rezaron a los dioses para que les ayudaran. Las mujeres y sus familias se despidieron de los guerreros. La mujer de Skoll gobernaba el pueblo cuando él estaba fuera. Fue para despedirse de los hombres también. Finalmente, se subieron a los barcos. La expedición comenzó. Los 3 barcos viajaron hacia el oeste. Los barcos estaban en condiciones excelentes y todo el mundo parecía contento. Las primeras semanas transcurrieron sin novedad. Varias semanas después, los barcos continuaban avanzando, pero no se veía tierra. Solo se veía agua. Ni siquiera veían pájaros. Los pájaros indicaban que había tierra cerca. Algunos de los vikingos comenzaron a hacer preguntas al jefe Skoll. Jefe Skoll, ¿estás seguro de que hay tierra en el oeste? Preguntó un hombre. Sí, estoy seguro. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasará si no encontramos tierra? El jefe Skoll gritó con furia.
Signo de apertura de exclamación. Vamos a encontrar tierra. Hay tierra hacia el oeste. Alguien me lo dijo. Alguien que la vio con sus propios ojos. Signo de apertura de interrogación. ¿Queda claro? Pero, punto, punto, pero, punto, punto, dijo el hombre. No estaba seguro de qué decir o hacer. Finalmente dijo. Signo de apertura de interrogación. ¿Pero quién? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién te lo dijo? Fuera de mi vista. Era un buen jefe, pero su carácter era muy fuerte. Skoll era fuerte y enérgico. No le gustaba que le hiciesen demasiadas preguntas. Pero los hombres no tenían su fe. No estaban seguros de que hubiera tierra cerca. Decidió hablar al resto de los vikingos del barco. Signo de apertura de exclamación. Hay tierra en el oeste. Signo de apertura de exclamación. Lo puedo probar. Signo de apertura de interrogación. ¿Queda claro? Signo de apertura de exclamación. Tengo pruebas. Levantó un pedazo de tela con dibujos extraños. Signo de apertura de exclamación. ¿Me vais a creer? Signo de apertura de exclamación. Sé que está ahí. El resto de los vikingos no preguntaron nada más y siguieron remando. Pero todos tenían una pregunta en su mente. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién le había dicho al jefe Skoll que había tierra al oeste? Signo de apertura de interrogación. ¿De dónde había sacado la prueba? Mayor que, más tarde, aquel mismo día, de repente comenzó a llover. El viento se hizo más rápido. El agua comenzó a agitarse. Era la tormenta más fuerte que habían visto hasta entonces. Los barcos apenas podían navegar. Los vikingos intentaron mantener los 3 barcos unidos. Por fin pasó la tormenta. El jefe Skoll podía ver el cielo de nuevo. Comprobó dónde estaban los barcos. Se enfadó. Signo de apertura de exclamación. La tormenta había cambiado el rumbo de los barcos. Ahora no estaban seguros de dónde estaban. El jefe no podía decírselo a sus hombres. Lo único que podía hacer era confiar en que todo iría bien. Tenían que encontrar tierra si iban hacia el oeste. Días después, mientras todos dormían, Thorik se despertó. Miró al cielo. Era temprano. Vio algo. Al principio no se lo podía creer. Miró de nuevo. Sí, estaban allí. Thorik corrió hacia Niels y lo despertó. Signo de apertura de exclamación. Niels. Signo de apertura de exclamación. Niels, despierta, gritó. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ocurre? Dijo el explorador sin abrir los ojos. Signo de apertura de exclamación. Hay pájaros en el cielo. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué? Signo de apertura de exclamación. Hay pájaros en el cielo. Signo de apertura de exclamación. Hay tierra cerca. Niels abrió los ojos. Miró al cielo. Allí, hacia el oeste, vio pájaros. Signo de apertura de exclamación. Por los dioses. Signo de apertura de exclamación. Es verdad. Niels se levantó y fue a hablar con el jefe. Thorik fue con él. Signo de apertura de exclamación. Jefe Skoll, despierta, gritó Niels. El jefe Skoll se despertó rápidamente.
Signo de apertura de interrogación. Niels. Signo de apertura de interrogación. Thorik. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ocurre? Signo de apertura de exclamación. Hay pájaros en el cielo. Gritó Niels. Signo de apertura de exclamación. Hay tierra. Gritó Thorik. El jefe Skoll se levantó rápidamente y gritó a los capitanes de los 3 barcos. Signo de apertura de exclamación. Hay que remar. Signo de apertura de exclamación. Vamos. Signo de apertura de exclamación. Despertad todos. Signo de apertura de exclamación. Hay tierra cerca. Después gritó a los hombres. Signo de apertura de exclamación. Tenéis que remar. Signo de apertura de exclamación. Vamos. Remaron con mucha fuerza y vieron tierra por fin. Thorik y Niels sonreían. El jefe Skoll no sonrió. Él nunca sonreía. Pero por lo menos, no parecía enfadado. El jefe Skoll mandó a los barcos parar en una playa cercana. La playa era muy grande y había muchos árboles y colinas cerca. Era un lugar precioso. Los vikingos bajaron de sus barcos y pisaron la playa. Thorik habló con Niels. Niels, ¿qué es este lugar? No lo sé, Thorik. No se parece a ningún otro lugar que yo recuerde. Necesitamos explorar más allá de la playa. Estoy de acuerdo. El jefe Skoll llamó a los hombres. Se organizaron en pequeños grupos. El jefe dijo: necesitamos comida. Apenas nos queda nada. Tenéis que cazar varios animales. Thorik y Niels cazaron juntos, pero nada les parecía normal. Los árboles eran diferentes. Los sonidos eran diferentes. Incluso los animales eran diferentes. Pero los hombres tenían hambre. Los mataron y comieron los animales desconocidos. La carne era diferente, pero no era peor que la carne a la que estaban acostumbrados. Por la noche, el jefe Skoll habló a los vikingos en la playa. Ya tenemos comida y estamos agradecidos por ello, pero ahora necesitamos explorar. Tenemos que ver qué es lo que hay más allá de la playa. Tenemos que averiguar si este lugar es apropiado para cultivar. Si podemos cultivar aquí, vendrán más vikingos. Uno de los vikingos dijo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo sabemos dónde estamos? La tormenta nos llevó lejos de nuestro rumbo. El jefe Skoll calló durante varios minutos. Era una de las pocas ocasiones en que no contestaba. Al final, no dijo nada. Ignoró la pregunta del hombre y dijo: tenemos que explorar este lugar. Mañana al amanecer empezaremos. Anexo del capítulo 2. Resumen. El jefe comunica su plan al pueblo. La expedición navegará hacia el oeste. Thorik y Niels son seleccionados para ir en el viaje. Unas semanas después de empezar la expedición, los hombres de Skoll temen que no encontrarán tierra. El jefe Skoll dice que tiene la prueba de que hay tierra. Más tarde, ese día, hay una tormenta que cambia el rumbo de los barcos. Ven tierra por fin y salen de los barcos. Cazan animales. Planean empezar a explorar al día siguiente. Vocabulario. Anscurrir to pass. Time. 2 puntos. Hizo muy largo. It became very long. On suerte with luck. Avagar to sail. Arpar to set sail.
Hábil, skillful. Levantar la mano, to raise one's hand. Trenado, a trained. Ner, muchas ganas de, to look forward to. Novedad, with no changes. La pájaro, a bird. Furia, fury. Vamos a encontrar tierra. We're going to find land. ¿Queda claro? Do you understand? Yera de mi vista, move out of my sight. Rebar, to prove. Tela, cloth. Mar, to row, to paddle. Gitarse, to shake. Enfadarse, to get angry. Había cambiado el rumbo de los barcos, had changed the course of the boats. Colina, hill. Penas nos queda nada. There's barely enough. Amanecer, to dawn. Preguntas de elección múltiple, seleccione una única respuesta para cada pregunta. 6. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos vikingos forman parte de la expedición? A. 50. B. 60. C. 75. D. 85. 7. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos barcos hay en la expedición? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 8. En medio del viaje, los barcos A. son atacados por otros vikingos. B. no pueden mantenerse juntos. C. empiezan a llenarse de agua. D. se encuentran con una tormenta. 9. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién es el primero en ver los pájaros en el cielo? A. Thorik. B. Niels. C. el jefe Skoll. D. el padre de Niels. 10. Signo de apertura de interrogación. ¿En qué orden planean los vikingos hacer estas cosas? A. explorar el terreno, cazar y cultivar. B. recoger comida, cazar y explorar el terreno. C. cazar, recoger comida y explorar el terreno. D. cazar, explorar el terreno y cultivar. Capítulo 3. La decisión. Los hombres se despertaron al amanecer y desayunaron. Tenían algunas provisiones del viaje y carne de lo que habían cazado. Thorik fue a hablar con el jefe Skoll en cuanto terminó. Buenos días, jefe. Hola, Thorik. Signo de apertura de interrogación. ¿Querías algo? Quería hablar contigo. Dime. Thorik quería preguntarle una cosa. Al principio del viaje, los hombres dudaban. Preguntaban mucho porque no sabían si había tierra al oeste. Pero al final, fuiste un buen líder y llegamos a salvo a esta tierra. Sí, vete al grano, Thorik. El hombre que te contó todo. El que te dio la prueba. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién era? Signo de apertura de interrogación. ¿El hombre que me dijo que existían estas tierras? Sí, exacto. El jefe Skoll miró a su alrededor. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ocurre? Preguntó Thorik. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está Niels? Está durmiendo, creo. El hombre que me contó eso era su padre. Signo de apertura de interrogación. ¿Su padre? Sí. Thorik se sorprendió mucho. Signo de apertura de interrogación. ¿El padre de Niels era aquel hombre misterioso? Pero el padre de Niels estaba muerto. Thorik no entendía. Pensaba que el padre de Niels había muerto en una expedición hacia el este, dijo. En una caída en las montañas. No, eso fue una mentira. Yo lo envié hacia el oeste.
Era una misión secreta. Nadie sabía nada. Signo de apertura de interrogación. ¿Lo enviaste aquí? Signo de apertura de interrogación. ¿Lo enviaste a esta tierra? Signo de apertura de interrogación. ¿Solo? No. Lo envié al oeste junto con otros 13 hombres. 2 de ellos murieron en el camino. 8 hombres murieron aquí. El padre de Niels y otros 2 hombres lograron volver. Murieron al llegar al pueblo o poco después. Estaban exhaustos. Antes de morir, me habló de esta tierra. Y me dio esto. Skoll tiró la tela con dibujos en la mesa. Tenía algún tipo de escritura. Thorik no había visto nunca nada así. Miró al jefe. Sí, quizás el jefe Skoll tenía alguna prueba. Ahora, signo de apertura de interrogación. ¿Pero qué prueba tenía en aquel entonces? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo lo sabías? Preguntó Thorik. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué enviaste a tus hombres hacia el oeste, donde pensabas que solo había mar? Tenía un presentimiento. Signo de apertura de interrogación. ¿Tenías un presentimiento? Signo de apertura de interrogación. El padre de Niels murió porque tú tenías un presentimiento y decidiste arriesgar su vida. Si se entera, nunca te lo perdonará. El jefe Skoll cogió a Thorik del brazo. No debes contarle esto a Niels. Niels es el mejor explorador que tenemos. Casi tan bueno como su padre. No podemos permitir que ahora se distraiga. Lo necesitamos. Thorik asintió. Entendido. Ahora, vuelve con los hombres. Poco después, todos los vikingos cogieron sus armas, atravesaron la playa y entraron en el bosque. Estaban listos para la acción. Niels iba a la cabeza del grupo. Hacía mucho calor. Varios de los hombres se quitaron las armaduras. Caminaron durante horas. De repente, detrás de una colina, vieron algo. Era una pequeña comunidad. Se podría decir que era un pueblo. Niels hizo un gesto con su mano y todo el grupo se detuvo inmediatamente. Niels, Skoll y Thorik se acercaron. El pueblo era extraño. Las casas les parecían extrañas. Había hombres, mujeres y niños de piel oscura. Llevaban ropas extrañas y hablaban una lengua muy rara. Los hombres no sabían qué pensar. El jefe Skoll fue el primero en avanzar hacia el pueblo. El resto del grupo lo siguió. Al principio, los nativos se asustaron mucho y algunos corrieron a sus casas, pero el jefe Skoll les hizo un gesto calmado. Signo de apertura de exclamación. No queremos haceros daño, dijo en voz baja, y repitió estas palabras con gestos simples. Después de un rato, el jefe del pueblo apareció ante Skoll y le ofreció una bebida. El jefe Skoll bebió. El hombre miró a Skoll y dijo: menor que agua, en lengua vikinga. Signo de apertura de exclamación. Sabían hablar su lengua. El jefe Skoll habló con el jefe del pueblo durante varias horas y entendió muchas cosas. El jefe le explicó por qué hablaba la lengua vikinga. La había aprendido de la primera expedición. Los vikingos habían hablado con él. Después, el jefe del pueblo explicó qué les había pasado a los hombres de la primera expedición. La gente del pueblo no les había matado. Habían intentado ayudarles. Ellos no quisieron su ayuda y murieron.
Algunos fueron devorados por animales. Algunos murieron porque comieron comida venenosa. Algunos murieron a causa de enfermedades. Después de hablar con el jefe del pueblo, el jefe Skoll reunió a los vikingos y les dijo: Caballeros, he aprendido muchas cosas. Antes de nosotros hubo vikingos aquí. No escucharon a la gente del pueblo y murieron. Miró a su alrededor, a sus hombres, estaba muy serio. Skoll continuó: El jefe del pueblo me ha dicho que algunos de los vikingos se fueron. Intentaron volver a su tierra. Hizo una pausa.